Nosotros le hablaremos sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o bien el EPOC. Es un padecimiento respiratorio crónico y altamente incapacitante que a nivel mundial afecta a más de 600 millones de personas y ocupa el cuarto lugar como causa de la muerte en todo el mundo. La historia hace referencia a la aparición del EPOC. Desde el siglo XVI, Hipócrates no utilizaba este término para diagnosticar a los pacientes que presentaban tos, expectoración, disnea y sibilancias, sino que usaba el del asma para todas las entidades en las que el paciente mostraba falta de aire. En aquella época empezó a hablarse del enfisema, de empieza o soplar dentro, vocablo empleado para designar la presencia de aire entre los tejidos. En el siglo XVII y con base a los estudios de autopsia se conocieron las entidades que actualmente conocemos, que es el término del EPOC. Sin embargo, en la literatura médica el término bronquitis se fue utilizando a finales del siglo XVIII. La definición de enfisema, muy similar a la que aún seguimos utilizando, se debe a la NEC y fue introducida en la policía médica a principios del siglo XIX. Charles Dam, médico inglés, utilizó por primera vez el término bronquitis durante el mismo siglo. ¿Qué es el EPOC? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad inflamatoria de pulmones que obstruye el flujo del aire desde los pulmones. Las personas con EPOC tienen mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y una variedad de otras afecciones. ¿Cuáles son los síntomas del EPOC? Los síntomas del EPOC no suelen aparecer hasta cuando ya se ha producido un daño significativo y por lo general empeoran con el tiempo. Particularmente si el paciente sigue expuesto al humo del tabaco, los pacientes con bronquitis crónica presentan una tos diaria y producción de mucosidad como síntoma principal durante al menos 3 meses al año en 2 años consecutivos. Otros síntomas del EPOC pueden incluir los siguientes: dificultad para respirar, sobre todo durante la actividad física, se olvida al respirar, presión en el pecho, una tos crónica que puede producir mucosidad, la cual puede ser transparente, blanca, amarilla o verdosa, color azul en los labios o los lechos unguales, infecciones respiratorias, falta de energía, pérdida de peso involuntaria, hinchazón en los tobillos, los pies o las piernas. También es probable que las personas con EPOC tengan episodios llamados reagudizaciones, durante las cuales los síntomas empeoran más que la variación habitual diaria y durante más días. ¿Cuál es la causa? La causa principal de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es que en los países desarrollados es el tabaquismo. En el país en vías de desarrollo, la EPOC a menudo se presenta en personas que están expuestas a gases combustibles usados para cocinar o para calefaccionar en viviendas con mala ventilación. Solo aproximadamente el 20 al 30% de los fumadores crónicos pueden tener EPOC clínicamente aparente, aunque muchos fumadores con antecedentes de tabaquismo de larga data pueden presentar una función pulmonar reducida. En algunos fumadores se manifiesta afecciones pulmonares menos frecuentes. Se las puede diagnosticar como EPOC hasta que no se realiza una evaluación más minuciosa. ¿Cómo resultarían afectados los pulmones? El aire se traslada por la tráquea e ingresa en los pulmones por medio de 2 tubos largos. Dentro de los pulmones, estos tubos se dividen muchas veces, como las ramas de un árbol, en tubos más pequeños que tienen en sus extremos sacos de aire diminutos. Los sacos de aire diminutos tienen paredes muy delgadas, repletas de vasos sanguíneos. El oxígeno presente en el aire que inhalas atraviesa en vasos sanguíneos e ingresa en el torrente sanguíneo. Al mismo tiempo, se exhala dióxido de carbono, un gas que es un producto de desecho del metabolismo. Los pulmones dependen de la elasticidad natural de los bronquios y de los sacos de aire para que el aire salga del organismo. A causa de la EPOC pierden su elasticidad y se estiran en exceso, por lo cual queda aire atrapado en ellos al exhalar. Los factores de riesgo para el EPOC incluyen los siguientes: exposición al humano de tabaco. El factor de riesgo más significativo para el EPOC es fumar un cigarro por un largo plazo. Cuantos más años más cigarros fumas, mayor es el riesgo. Los fumadores de pipa, cigarros y marihuana también pueden presentar riesgo.
Personas con asma que fuman. La combinación de asma, una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias y el cigarro aumenta incluso más riesgo del EPOC. Exposición ocupacional a polvos y sustancias químicas. La exposición por un largo plazo a gases, vapor y polvo de sustancias químicas en el lugar del trabajo puede irritar e inflamar los pulmones. Exposición a gases de la combustión. En el desarrollo, las personas expuestas a gases de combustión para cocinar y calentar en hogares con mala ventilación tienen mayor riesgo de padecer EPOC. El EPOC aparece lentamente en un lapso de años, de modo que la mayoría de las personas tienen al menos 40 años cuando comienzan con los síntomas. Una forma de prevención. A diferencia de otras enfermedades, la EPOC tiene una causa clara y un modo claro de prevención. La mayoría de los casos están directamente relacionados con el tabaquismo, y la mejor manera de prevenir el EPOC es no fumar o dejar de fumar ahora mismo. Si has sido fumador durante mucho tiempo, quizás estas afirmaciones simples no te parezcan tan simples, sobre todo si has intentado dejar una vez, 2 veces o muchas veces. La exposición de generar ciertos trabajos a vapores y polvo de sustancias químicas, esto es otro factor de riesgo para el EPOC. Si trabajas con este tipo de irritaciones pulmonares, habla con un supervisor sobre las mejores maneras de protegerte. Por ejemplo, usar un equipo de protección respiratoria. Las pruebas y exámenes. El mejor examen para el EPOC es una prueba de función pulmonar llamada espirometría. Esta consiste en soplar con tanta fuerza como se pueda dentro de una máquina pequeña que evalúa la capacidad pulmonar. Los resultados se pueden analizar inmediatamente. Usar un estetoscopio para auscultar los pulmones también puede servir. Sin embargo, algunas veces los pulmones suenan normales incluso cuando personas tienen EPOC. Se pueden ordenar las pruebas imanologicas de pulmones como radiografías, tomografías computarizadas. Los pulmones pueden parecer normales incluso cuando una persona tiene EPOC cuando se usa una radiografía del tórax. Una tomografía computarizada normalmente muestra señales de EPOC. A veces un examen de sangre llamado gasometría arterial se puede llevar a cabo para medir las cantidades de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Tratamiento. No hay ninguna cura para el EPOC, sin embargo, hay muchas medidas que se pueden tomar para aliviar los síntomas e impedir que la enfermedad empeore. Si fuma, ahora es el momento de dejar el cigarro. Esta es la mejor manera de reducir el daño pulmonar. Los medicamentos empleados para tratar la EPOC incluyen medicamentos de alivio rápido, para ayudar a abrir las vías respiratorias, fármacos de control para reducir la inflamación pulmonar, antiinflamatorios para reducir la hinchazón en las vías respiratorias, ciertos antibióticos por tiempo prolongado. En casos graves o durante reagudizaciones es posible que sea necesario recibir esteroides por vía oral o a través de una vena, broncodilatadores a través de un nebulizador, oxigenoterapia. Asistencia de una máquina para ayudar con la respiración utilizando una máscara o sonda endotraqueal. Su proveedor de atención médica puede recetar antibióticos durante las reagudizaciones de los síntomas, porque las infecciones pueden empeorar la EPOC. La oxigenoterapia en este hogar puede ser necesaria si usted tiene un nivel bajo de oxígeno en la sangre. La rehabilitación pulmonar no cura la EPOC, sin embargo, puede enseñarle más sobre la enfermedad, entrenar la respiración de una manera diferente de forma tal que pueda permanecer activo y sentirse mejor, y mantener su funcionamiento en el más alto nivel posible. Pronóstico. La EPOC es una enfermedad prolongada crónica. La enfermedad empeorará más rápidamente si usted no deja de fumar. Si usted tiene EPOC grave, experimentará dificultad para respirar con la mayoría de las actividades. Usted estará hospitalizado con mayor frecuencia. Diagnóstico. Espirómetro.
Con frecuencia, la EPOC es mal diagnosticada. En ocasiones se les dice a los exfumadores que tienen EPOC, cuando en realidad pueden que tengan un simple deterioro u otra afección pulmonar menos frecuente. Del mismo modo, es posible que muchas personas que tienen EPOC no reciban un diagnóstico hasta que la enfermedad esté avanzada. En esos casos, las intervenciones son menos eficaces. Para diagnosticar tu enfermedad, el médico revisará tus signos y síntomas, analizará tus antecedentes e historia clínica y toda exposición que hayas tenido a irritantes pulmonares, especialmente al humo del cigarro. Es posible que el médico solicite varias pruebas para diagnosticar tu enfermedad. Las pruebas pueden incluir pruebas de la función pulmonar. Las pruebas de la función pulmonar miden la cantidad de aire que puedes inhalar y exhalar, si tus pulmones están suministrando suficiente oxígeno a la sangre. La espirometría es la prueba de la función pulmonar más frecuente. Durante esta prueba se te pedirá que soples dentro de un tubo ancho conectado a una pequeña máquina llamada espirómetro. Esta máquina mide la cantidad de aire que puedes retener tus pulmones y la velocidad con la que puedes sacar aire de ellos. La espirometría puede detectar la EPOC incluso antes de que tengas síntomas de la enfermedad. También puede utilizarse para hacer un seguimiento del avance de la enfermedad y para controlar si el tratamiento está funcionando bien. La espirometría suele incluir una medición del efecto de la administración de un broncodilatador. Otras pruebas de función pulmonar incluyen la medición del volumen de los pulmones, la capacidad de difusión y la pulsioximetría. Radiografía torácica. Una radiografía torácica puede mostrar el enfisema, una de las principales causas de la EPOC. Una radiografía también puede descartar otros problemas pulmonares o insuficiencia cardíaca. La exploración por TC. Una exploración por TC puede ayudar a detectar un enfisema y a determinar si podrías beneficiarte de una cirugía para la EPOC. Las exploraciones de TC también puede utilizarse para detectar cáncer de pulmón. Gasometría arterial. Este análisis de sangre mide si tus pulmones están suministrando oxígeno a la sangre y eliminando el dióxido de carbono de manera adecuada. Análisis de laboratorio. No se utiliza análisis de laboratorio para diagnosticar EPOC, pero podría utilizarse para determinar la causa de los síntomas o descartar otras afecciones. Por ejemplo, pueden utilizarse análisis de laboratorio para determinar si tienes el trastorno génico de deficiencia de alfa-1 antitripsina, el cual puede ser la causa de algunos casos de EPOC. Este análisis puede realizarse si tienes antecedentes de EPOC y manifiestas EPOC a una edad temprana, por ejemplo, antes de los 45 años. La zona que nosotros estudiaremos es el Estado de México. El Estado de México, ya que es uno de los 31 estados que junto con la Ciudad de México forman los Estados Unidos mexicanos. Su capital es Toluca del Lerdo y su ciudad más poblada es Ecatepec de Morelos. Está ubicado en el centro-sur del país. Colinda al norte con Querétaro, al noreste con Hidalgo, al este con Tlaxcala, al sureste con Puebla, al sur con Morelos y la Ciudad de México, al sureste con Guerrero y al oeste con Michoacán. Con 16.187.608 habitantes en el 2015, es el estado más poblado con 22.357 kilómetros cuadrados. La extensión territorial del estado es de 22.499.95 kilómetros cuadrados, cifra que representa el 1.09% del total del país y ocupa el 25 lugar en la extensión territorial respecto a los demás estados. La educación en el municipio de Ecatepec de Morelos cuenta con 692 centros de educación preescolar, 620 primarias, 247 secundarias, 125 preparatorias y 35 instituciones de educación superior, entre las cuales sobresalen 6 universidades públicas que presentan servicios educativos a miles de estudiantes de esta y otros municipios. Las personas que actualmente tienen derecho a la educación son todas,
El acceso de las mujeres a la escuela logró el mismo nivel que para los hombres en todos los grupos de edad. De hecho, actualmente ellas muestran un mayor acceso y permanencia en la educación obligatoria. Aquellos niños y jóvenes hablantes de la lengua indígena que viven en pobreza o residen en un hogar con bajos ingresos tienen dificultades para ingresar y permanecer en el SEN. La pobreza que encontramos en el Estado de México, según el organismo autónomo, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social y su riesgo de ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Los indicadores de carencia sociales son 6: educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. De acuerdo a los 10 municipios con mayor número de pobres en el país, 4 se encuentran en el Estado de México, siendo de Ecatepec la demarcación que concentra más personas con condición baja. De acuerdo con el informe de evaluación de política de desarrollo social del 2018 Coneval, al 2015 Ecatepec contaba con 1.840.902 de habitantes, de ellos 786.843 viven en pobreza, lo que presenta en el 42.7% de su población total. Los servicios médicos del municipio cuentan con una infraestructura en el sector de la salud, como son 39 clínicas del IMSS, ICEDIF, ICEM de la Cruz Roja y 20 particulares, así como consultorios médicos que proporcionan a la población 214.200 consultas médicas por mes. Cada una de estas clínicas son Hospital General La Zona número 76, Hospital General Ecatepec, ICEM, Hospital General Ecatepec Las Américas, Clínica del ISSSTE número 2 en la cabecera del municipio y en Cerro Gordo, Centro Médico ICEM. El clima. En el Estado de México se presentan 4 grandes tipos de climas, de acuerdo a su ubicación. El clima tropical agrupa el lluvioso y el semicálido, encontrándose estos al sur de la entidad. El clima templado agrupa el subhúmedo y el semifrío, predominando en los valles altos de Toluca y de México. El clima frío se restringe a la cumbre de las montañas más elevadas como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Sierra de las Cruces y Cerro de Jotitlán. El clima seco se agrupa en el semiseco y el seco esterápeo. Se distribuye hacia toda la sección del norte del estado. El artículo 4 establece el derecho a la protección de la salud. La parte legal al derecho humano es gozar sin distinción alguna del más alto nivel de salud que permita a cada persona vivir dignamente. Trato digno y respetuoso. La ley garantiza el trato digno y respetuoso en los centros de salud, lo que implica que traten bien, que respeten sus pensamientos sobre cuestiones de género, pudor e intimidad. Derecho a recibir atención médica adecuada. El paciente tiene derecho a que la atención médica se le otorgue por personal preparado de acuerdo a las necesidades de la salud y a las circunstancias en las que brinda la atención.